Hola familia, muy buenos días, soy el suboficial Segundo Vega y hoy es 11 de enero del 2022 y hoy es el ingreso del contingente número 157 a la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Lamentablemente y por políticas institucionales no puedo ingresar a la escuela a grabar, ya que tengo que solicitar un permiso y el permiso no lo saqué. Y en mi defensa quiero decir que no estoy grabando dentro de la escuela, sino que estoy grabando afuera, a los alrededores, por lo cual no estoy incumpliendo con la directiva que da unas recomendaciones para el correcto uso de las redes sociales. Y precisamente iba de camino hacia el trabajo ya a presentarme por el término de vacaciones. Vi que los muchachos están haciendo la fila para ingresar, así que el día de hoy quiero, no sé, llegar por aquí Así que el día de hoy vamos a entrevistar a algunos familiares y si se puede hablar con algunos aspirantes, que ya pues es bastante tarde y no creo que alcance a ver alguno. Buenos días, ¿qué más? ¿Todo bien? Me presento, soy la teniente Ortegón Jessica. Lástima que no pudimos dejarlos ingresar, teníamos todo el protocolo organizado, pues teníamos preparado unas charlas, unas ideas pues para que ustedes conocieran cuál va a ser el proceso de ellos. Ellos llenaron una base de datos, ahí están los números telefónicos, yo voy a hacer un grupo con todos los padres de familia. Los hijos quedaron en buenas manos, así que van a durar 3 meses que no van a tener comunicación con ellos, pero sí pueden enviar cartas. Todos nos vamos a comunicar por cartas. En los buques a veces duran sin señal, sin comunicaciones 4 o 5 meses. Entonces tenemos que comenzar a adaptarnos. Envíen cartas, por favor, esas cartas que sean cosas positivas. Bueno, por aquí estamos con la señora Shirley Salas. ¿Ustedes vienen de dónde? Luruaco. ¿Cómo se llama su hijo? Camilo Andrés Ramos Salas. ¿Cuántas veces se presentó él al proceso? Primera vez se presentó. Primera y única vez. O sea, tienen la fortuna de que se presentan una vez y pasan. Yo me presenté 3 veces, imagínense. Y a la tercera fue que pasé. Se presentaron entonces por el distrito de aquí de Barranquilla, ¿cierto? Sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes a largo plazo de este proceso? De la carrera como suboficial que inicia hoy. Estamos como padres pues apoyando un proceso, un sueño de Camilo y aquí estamos y esperamos y confiando en Dios que todo va a salir bien con él y estamos para apoyarlo. ¿Y qué esperamos de él? Pues que se forme, disciplina y que la dé toda. Y que la dé toda, porque que no desfallezca. Sí, claro, que no se rinda. Exactamente. Bueno, aquí estamos con la señora Joana Salgado. Joana Salgado. ¿Usted viene de dónde? De Rosas Cauca. Del Cauca. Imagínense, ese viaje está lejísimos. Lejos. ¿Cómo se llama su hijo? John Anderson Osorio Salgado. Osorio Salgado. ¿Cuántas veces se presentó él al proceso? 2 veces. 2 veces. Por el distrito de Cali. De Cali. Ajá. Por el distrito de Cali, el distrito 6 en el mal. Gracias a Dios, pues fue admitido ahorita el contingente 157. Y bueno, ¿qué expectativas tiene usted acerca de este proceso? ¿Cómo lo ve a la futuro plazo? Que sea un gran hombre, que le sirva al mar, al azul de la bandera. Que proteja el azul de la bandera. Que proteja el azul de la bandera, que sea un mejor ser humano de lo que ya es. Y sí,
que cumpla todos sus sueños, sus Ahorita metas. pusieron a hacer uno ahí. Ah, vale. ¿Y en la cartica qué le van a poner? No, que lo amamos y que siempre lo vamos a apoyar en todo lo que necesite, en todos sus sueños, sus metas, que siempre cuenta con nosotros como familia y como sus padres, como amigos, como siempre lo hemos hecho. Bueno, por aquí estamos con la señora Celinda, que vino a traer a su hijo. ¿Y usted de dónde? De Cartagena. De Cartagena, o sea, se presentaron por el distrito número 2, ¿cierto? ¿Y cuántos procesos hizo su hijo? Bueno, mi hijo estuvo en proceso 2 veces. La primera vez 2 veces. falló y esta vez, gracias a Dios, primeramente ya tuvo la oportunidad De ingresar. Sí, señor, y aquí estamos. Sí, por allá los vemos que los tienen de aquel lado, entregándole como la dotación, dándoles instrucciones, etcétera. Lo importante es que ya está dentro el muchacho y pues lamentablemente no se pudo ingresar. ¿Qué expectativas tiene usted acerca del proceso de formación de su hijo? Bueno, ¿Cómo cree que le va a ir? Bueno, no, en manos de Dios sé que le va a ir bien porque es un buen muchacho, estudioso, dedicado, y esto era el sueño que él anhelaba y primeramente gracias a Dios aquí lo estamos cumpliendo. Bueno, muchos éxitos para su hijo. Amén, gracias. Aquí estamos con el señor Didier. Usted viene de la ciudad Santa Marta. de Santa Marta, o sea, se presentaron por el distrito de Barranquilla. Barranquilla. ¿Y cuántos procesos hizo su hijo antes de ingresar? Hicimos 3 procesos, lo tuvimos acompañando toda esta travesía, por decirlo así. Fue un gran esfuerzo, pero gracias a Dios Se logró la meta. se logró la meta. ¿Qué fue lo más difícil de este proceso de incorporación para ustedes? Lo más difícil eran de pronto los viajes que nos veníamos temprano, siempre madrugados. De Santa Marta a Santa Marta, Barranquilla, lo que fue las entrevistas, las valoraciones, todo el desplazarse, El desplazamiento fue lo más difícil, así por decirlo así. claro. ¿Y qué expectativas tiene usted el día de hoy frente al ingreso de su hijo? Bueno, esta es una gran institución, sé que él es una persona capaz, inteligente y sé que le va a ir bien aquí en la institución. ¿Qué mensaje de fortaleza le daría ahorita mismo? Bueno, que piense primero en su futuro, que esto es por un bien, es un sacrificio que él va a hacer y que hacemos nosotros como padres, pero yo sé que él le va a ir bien y que se mentalice primero en salir adelante acá. Por aquí nos encontramos con el aspirante Amel. Bueno, Amel, ¿tú vienes de dónde? ¿De qué ciudad? De Buenavista Sucre. Buenavista Sucre, o sea, te presentaste por el distrito de Sincelejo, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuántas veces hiciste proceso? 3. 3 veces. Ah, Sí. eres de los míos, yo también hice 3. ¿Qué fue lo más difícil en todo el proceso de incorporación? Los desplazamientos. Los desplazamientos, lo más difícil. Pero todo es cuestión de comprensión, lectora y Así es, Dedicación. siempre lo he dicho. Comprensión lectora es lo principal para desplazarse, exactamente. entender bien. Y bueno, ¿qué expectativas tienes ahorita sobre este ingreso? ¿Crees Pues- que vas a aguantar, no vas a aguantar? Lo que hay moral. Lo Y que hay muchas es moral. expectativas muy grandes, sí señor. Bueno, viejo Amel, éxito y aportarse bien en esa escuela. Sí señor. Bueno familia, eso fue todo por el día de hoy. Ahí pudimos hablar con algunos familiares, ya que lamentablemente los familiares no pudieron ingresar a ver o acompañar a los muchachos. Me hubiese gustado poder entrar y tener la oportunidad de grabar a los muchachos, pero por diferentes políticas y diferentes situaciones laborales no pude hacerlo. Entonces les resumo, los muchachos ya ingresaron, los padres de familia se despidieron. Dentro de la escuela a ellos se les entrega la dotación, la intendencia, los útiles, todo eso, y ya van a iniciar con su proceso de formación. De igual forma, aquí les va a aparecer una pequeña pestaña, una pequeña tarjeta, donde se grabó el ingreso del contingente número 156, donde se explica paso a paso cuál es el ingreso, donde se muestra cómo se le da la dotación, dónde van a dormir, etcétera, 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 etcétera. Entonces vayan a verlo si no lo han visto para que tengan una idea de cómo fue el ingreso de esa vez. Bueno, señoras y señores, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. ¡Viva Colombia! Soy Marinero.